¿Qué tal, amigos coleccionistas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren en el planeta. Y el día de hoy tenemos un show súper espectacular. Va a ser una pasada porque vamos a tener a dos grandes invitados, a Chase Priest desde Texas con su Arte Toys y también a Fabrizio con su magnífica colección desde Italia. Les mando un fuerte abrazo y un saludazo a todos los amigos coleccionistas y espero que lo disfruten tanto como yo esta noche, que se va a vestir de gala con estas dos grandes personas, grandes coleccionistas. Mando un fuerte abrazo y un saludo y vamos a ver el día de hoy desde la Italia, desde la mamma mia, ragazzi, bambino, andiamo, tenemos a Fabrizio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, aquí son las 7:30. En España creo que son un poco más tarde. Bueno, en España se come a las 11, entonces la gente está de fiesta todavía. Normalmente no es verano. Así es, por aquí estamos a las 2:31 de la madrugada, estamos madrugando, pero con toda la buena actitud de juguetes vintage, que es lo más divertido, y para poderlo disfrutar con todos los amigos coleccionistas. Fabrizio, coméntanos, italiano, vives en Estados Unidos, ¿cuántos años? Coméntanos un poquito, ¿no? Ok, yo soy italiano, bueno, soy nacido en Venecia, Italia. Wow. Vivo en Estados Unidos, en Estados Unidos desde el 2011. Soy americano naturalizado, americano, bueno, ahora soy americano, bueno, no me recuerdo cómo se dice en español, de todas formas. Y bueno, y yo colecciono sobre todo Master Universe, Hot Wheels, todo de Punisher o del Castigador, de Colin Spain, como se llama en España, y un poco de otra cosita. Y yo empecé a coleccionar Hot Wheels desde que llegué en Estados Unidos. Yo coleccionaba en Italia también, pero otra cosa, otra acción figura de acción y otra cosita. ¿Qué coleccionabas en Italia, Fabrizio, en Italia, para todos los amigos coleccionistas que nos interesa saber qué es lo que coleccionabas allá? Sobre todo Spawn, the comic, Spawn, de McFarlane. Ya tenía como 30, 40 de esto y un poco de ropa japonesa, pero del año 80, ¿sabes? De Goldrake, stuff así. Y un poco de coches, poco. Pero sobre todo, bueno, ¿sabes? Cuando estaba más joven, entonces coleccionaba novias. Más que Genial, muy buena colección. Sí, muy buena colección. Más que juguete. Más que juguete. Aquí soy cansado, no tengo niño, entonces no por mala suerte. Entonces el niño soy yo. Me compré lo que mi madre no me compré cuando estaba pequeño. Y per dinero y porque no le gustaba. Genial. ¿Y cuál es tu figura favorita de todas las que tienes? Vi de Punisher, lo comentas de Skeletor también, ¿no? De Skeletor, sí, bueno, su Skeletor es mi malo preferido. Me tengo bastante en la vitrina aquí al lado, como se ve. Un poquito. Oh, fantástico, Skeletor, sí, geniales piezas. Wow, de Skeletors. Sí. Oye, y una pregunta, ¿en Italia tuviste o lo llegas a ver por ahí en Italia? Skeletor. No, esto me lo regaló lo tengo en la vitrina por atrás. Me lo regaló un compañero. Lo que pasa es que el mío es simplemente la figura y yo tenía que comprar todo repro, ¿sabes? La arma, pero la figura me la regaló él y Man. Entonces, ¿sabes? Un regalo, ¿sabes? Y aquí ya valía mucho. Cuando yo empecé ya valía mucho. Genial. Lo que tenía en Italia, perdona. No, adelante, Fabrizio. No, lo que tenía yo cuando era pequeño, creo que yo tenía la primera, la segunda temporada. No más, porque en Italia cada año tenía un juguete nuevo, ¿sabes? Como una moda, ¿sabes? Se andaba pasando, y ¿sabes? Yo coleccionaba, lo que me gustaba a mí cuando era pequeño en Italia eran sobre todo soldaditos de plástico. A mí me volvieron loco. Wow, son muy buenas piezas. Yo recuerdo en México también que jugaba con muñequitos de plástico. En México se fabricaron mucho juguete de plástico porque no toda la gente se podía permitir comprarse un juguete de licencia. Entonces tenía mucha piratería. Le llaman en México piratería, muñeco piñatero. También le llaman muñeco chafa.
chafita, le llaman de plástico, Ujú, juguetes corrientes, por ejemplo, pero la verdad que a todos los niños nos divirtieron bastante en aquellas épocas. Yo creo que todos los que están recordando esas épocas ujú. cuando nos compraban en los mercadillos era fantástico, ¿no? No sé si, hablando del butle, en Italia también había juguetes sin licencia, por ejemplo. No, no me acuerdo. Había muchos, los que llegaron a Italia eran los Galaxy Warrior, que no es un bootleg, es en otra línea inspirada. De bootleg, el único bootleg que yo me recuerdo eran coches Oh, wow. y bootleg de soldadito de plástico, porque todos utilizaban el mismo molde o copiaban el molde de Arfix, que era una compañía inglesa, o compraba el molde viejo. Es lo que pasaba, que compraba el molde se ponía mal, ¿sabes? Entonces lo compraban por muy barato. Y en Italia había muchas tiendas que hacían, tres compañías que hacían juguetes, soldaditos de plástico. Una también exportaba en Inglaterra, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, muy grande, se llamaba Wow. Atlantic. Y valen mucho Atlantis. también, y valen Oh, wow, muchísimo. gran dato. Y carritos así como de los, como tipo Hot Wheels, ¿había alguna marca en Sí. especial que fabricaran por ahí por Italia? En Italia había Burago, que pero eran bastante de grande, la pulgada es bastante, Wow, bastante grande. fantástico. Sí, me ha Y, tocado ver algunos de esos. Wow. Y y franceses también, francés, ¿no? Majoret, Mayoret. Ah, Mayoret es wow, fuerte. fantástico. Ujú. ¿Y cuál es tu pieza favorita o que tú quieras mucho? Pues depende de línea a línea. Como por ejemplo, de coche, yo encontré, bueno, a mí me encanta el Camino, que es un coche americano, un Oh, pickup, sí, sí, sí. pero le tengo como 90 y pico, suelto, 90 Wow. y... pero un día voy a comprar con lo vero. Pero de verdad lo que me gustó a mí, lo que me ha encantado a mí encontrar a la fiera de juguete en Chicago es esto, que es de Corgi, es inglés. Oh, wow, sí, fantástico. Es, Ese que oh, el camino. no, este es el coche de Wow. Starsky Hatch, es un Gran Oh, wow, Torino. Me lo pagué como wow. $10 y de Oh, está verdad, fantástico, ¿eh? sí, de verdad sí, porque es raro, es setentero, del año 70, creo que es 1900, Starsky Hatch, Great Britain, no pone el año, bueno, pero setentero. Y otra pieza que No, me... pues gran hallazgo, ¿no? Por comprarla y encontrarla por ese precio, rescatarla, ¿no? Tuvo su mérito la levantada, ir al mercadillo, ¿no? Claro, o aquí Al no es flea una market. mercadería, aquí es como una feria grande de juguete. Y el otro que encontré, esto a Ah, el de la los tienda Duques de segunda, Hazard, ¿no? me encontré dos y le pagué Wow. nada. Y son diferentes también. No sé qué pasa. Una han hecho en Singapur y otra Sí. he hecho en América. Algo diferente, no Ah, sé qué wow. pasa. Pero son diferentes Fantástico. la ¿Y tiene pegadina. variación de colores? ¿Alguna diferencia Pegadina. o? Ah, Creo que la wow. pegadina es diferente, un poco diferente. Fantástico. El coche es el mismo. ¿Y puedes tú recomendar algún lugar para ir a comprar? ¿Tú en qué parte te encuentras de Estados Unidos? Perdona, se me bajo la cabeza, estoy mirando. Chicago. Chicago, aquí hay dos tiendas muy buenas en downtown, saben, en el medio de la ciudad, pero yo nunca me voy por Chicago porque no, es un poco peligrosa y no me gusta también. Ah, Po- po- genial. no me agradece políticamente hablando. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y Entonces me quedo fuera. alguna tienda o algún lugar que tú compres o visites mucho para los juguetes vintage? A la mí que a mí me gusta, bueno, hay veces que se encuentra en tiendas de segunda mano. Facebook se puede comprar, se compraba bien. Sí. Y la feria de Kane County, que está como 45 minutos de Chicago, es muy famosa porque hay mucho video también. Kane County, Fairground, Genial. Chicago Toy Show. Se va por YouTube, hay mucho video también de canal grande, como Pixel Dan, como un chico de Inglaterra hizo un video también. Creo que Raúl quiere venirse también. Ah, Raúl genial. Pues Peleón. ya todos los que están viendo este video ya saben ese dato, gran dato. Y bueno, también platícanos, sé que te gustan las armas, ¿no? También Ujú. te apasionan, tienes una colección de armas, ¿no? Sí, es que en ¿O te América es gustan? normal.
En América Es normal. normal, sí. No normal. Ah, No, se acostumbra. ah, Eh, ge- eh, genial, genial. Pues nos manda saludos Anita de Brujolandia. Dice, hola Antonio, saludos a todo el chat. Dice Miguel Cervera, saludos Antonio de El Ojo del Agua, un saludo. Dice también Isaac Sánchez, saludos a Chen Spree, Fabricio, los tres grandes. También Alexandra Castillo dice cool. Y Flor Cárdenas dice Arte Toys. No, pues muchas gracias a todos las personas que se han estado pasando a saludarnos, mandando las buenas vibras, los buenos mensajes y pues lo importante es divertirnos y pasarlo genial con todos ustedes hablando de lo que nos gusta, ¿no? ujú. Perfecto. Y tú tienes también un canal de YouTube, ¿no, Sí, Fabricio? sí, sí, es sobre Je- todo de armas. Estoy pensando Genial. de hacer algo de juguete porque entre dos, gente que colecciona armas, también gente que le gusta juguetes. Es que no lo admiten, ¿sabes? Tienen Sí, miedo ¿verdad? sí. Sí. Pero Hombre, a mí me yo gustaría digo que tener un arma, pero por el momento no se me ha dado. Pero bueno, más adelante yo creo. Por el aquí momento me conformo con la de He-Man. aquí, aquí es donde Oh, wow. Wow, la de sí, Skeletor, fantástica pieza. ¿Qué nos puedes hablar de esta magnífica pieza también esta, no sé si se ve. fantástica, Fabricio? Sí, también esta, no sé si se ven en la cámara. Ah, perdona, es que aquí no sé cómo utilizar la cámara, son viejito. A ver si te la puedo. Ahí tengo una otra que está en una Yo caja, tampoco sé mucho, no te preocupes. en una casa muy pesada, pero es un poco difícil que enseñártela. Espérate, un momentito solo, lo siento mucho. Ah, 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 que se va a romper porque está ya cargada Ah, bastante. bueno, no, no te preocupes, si quieres mostrarla Venga, desde ahí, aquí está está. genial. Wow, pero ese que viene con la máscara, wow, fantástico. Máscara y estafa y cintura y todo. Esta estaba, cuando la compré, estaba perfecta. Lo que he pasado me la han puesto en una escátola un poco mal confeccionada y me la cargaron. Y esta pena Wow, porque podría valer como el quinto, 5 veces más ahora, ¿sabes? Que estaba wow, perfecta, ¿eh? Estaba perfecta. Y wow, también tengo la de Man. wow, la de He-Man, sí, wow, fantástica pieza, Y también tengo dos franceses. También, perdona, que voy a recogerla. sí. Tengo el escudo francés. Wow, está fantástico, ¿eh? Wow. ¿Esos dónde se fabricaban? ¿Ese fue en Francia? ¿Todas las Ya, armas fueron en Francia? creo que sí. Bueno, espérate que voy a ir un momentito. Dice Francia, pero la italiana eran hechas en América, pero distribuido en Italia perdona. Wow, ¿y qué licencia fue? Wow. Una ¿Quién los tienda fabricó? ¿Qué pequeña, compañía? Ajá. una tienda que no conozco. No conozco. Tiene como una Wow, AKG. wow. Creo que eran compañías, yo qué sé, que hacían juguetes de cowboy, creo. Entonces, sí, 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 son piezas buenas. Es que valen Genial. mucho ahora. Yo la conseguí cuando No, valía poco, ¿no? perfecto. Y pues fantásticas piezas. ¿Qué nos puedes decir para todos los que están viendo ahorita, están conectadas? Todas estas personas, dice Brujolandia, todos hermosura de set. Dice también Yagua Collector, saludos, un fuerte saludo. Yagua Collector, gracias por estar mirando este en vivo. Y bueno, Fabrizio, algo más de que nos puedas compartir que es lo que nos gusta mirar las piezas y compartirlas. Bueno, por amigos españoles, yo le consejo de este libro aquí, perdona, Ah, genial. aquí. Se llama, ¿cómo se llama? Perdona, Yo tengo el poder, la historia de los Master Universo en España. Es un Ah, libro, genial. A ver si lo agrandamos la pantalla para que lo puedas mostrar. Genial. Yo tengo el bueno, poder. Ese fue editado aquí en España, ¿verdad? Y sí, es como sí, una guía o la historia. sí, tenía que preordinarlo. No creo que se puede encontrar. Bueno, puede ser que tiene alguna copia suelta. Y hay la historia de la producción de Master en España del 1984 al 86. Entonces, toda la historia de Wow. cómo han producido el arte, que era diferente al americano. Han hecho un arte, creo, también a veces mejor. Y sí, sí. Perfecto. Oye, también me comentabas que tenías de Punisher, ¿no? Del Sí, sí, castigador, ¿no? Ese fantástico personaje. ¿Por qué hay esa relación? Las armas, el superhéroe, el personaje, el cómo se transforma. ¿Por qué hay esa fascinación por ese personaje en especial? porque un tipo un poco particular, porque el único cómic que se ve en armas es un Sí, superhéroe que no tiene superpoder, es una persona sí. normal al final.
Sí. Y bueno, a veces que un poco... Y yo empecé a coleccionar cómic en Italia en el 1986. Y figuras se encontraba un poco en Italia, pero tengo todos los cómics que han hecho en Italia, bueno, traducido en italiano. Lo tengo en Italia, tengo que traerlo por aquí. Y hablando de traducirlo y italiano y europeo, aquí tengo un Punisher de Yolanda, creo que se llama. Cierto, de Yolanda. Claro que sí, ese es paisano de aquí. Genial, Este, fantástico, este, Luis. este lo compré en Algeciras en 1990 y pico, Pues 91, casi 90. cuando salió, porque ese es del 94 y hay uno de Comic Spain que salió en el 80 y pico y también fantástica pieza, ¿eh? Fantástica pieza, wow. Te lo voy a mostrar después. Está genial, fantástica pieza. Wow. Oye, y yo vi que tenías una van, ¿no? Una camioneta así fantástica. No sé si la tengas por ahí a Ah, la sí, mano. sí, 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 sí. Sí, sí, Esa es después. una pieza que la verdad no había visto y es de Toy Biz, ¿no? Ya es una pieza Perdona, muy sí que complicada, tengo, ¿no? sí, perdona que debo utilizar dos manos porque está un poco pesada, ¿eh? Un momentito, está un poco pesadita. Bueno, con esta he hecho algo que es un poco una locura, porque estaban en la caja, pero la caja está cargada. Wow, Y wow. la abrí y le pone la pegadina. Y todo el mundo dice, oh, ¿qué haces? Es una locura. Digo, hombre, este es un juguete, tiene que Sí, jugar con un ¿verdad? juguete. ¡Wow! Cierto, Tiene- cierto, wow, está fantástico, ¿eh? Cierto, fíjate que me ha dado a mí por estar abriendo las cosas, pero yo creo que algunas cosas sí no sé. No, Trataré de tiene que abrirlos. abrirla, es fantástica, Sí, ¿no? y la pagué bastante, creo que eran, perdona, como 4 años atrás, y la pagué como $120, ahora vale como 250, suelta, sin Sí, caja no, ni nada. está fantástica esa joya, ¿no? Que tienes en tu colección, la verdad, fantástica. Fabrizio, gracias por estarnos compartiendo. No, Y pero, de todas las joyas que nos estás compartiendo, ¿cuál es la que te trae un recuerdo más bonito o alguna anécdota que te haya pasado? bueno, este Punisher, por supuesto, porque me lo compré en España, yo acostumbraba a ir en España cada 2 años casi, porque tengo familia en Tarifa. Ah, Y perfecto. Entonces, digo, tenemos una buena relación con España. Este particular, y después tengo un par de figuras que compré en España, en Córdoba, ¿te acuerdas? Ah, Que la también tienda conoces. esta, ¿no? La tienda que Eh, estuvimos sí, hablando, sí, ¿no? sí, sí. Y que pasamos a visitar. Estuviste ahí presente, ¿verdad? Comprando en esa tienda, los comentabas. ¡Wow! Sí. ¿Y qué compras en esa tienda? Están Un- todos. Estarán por ahí Espérate. acomodados, ¿no? Sí, estoy pensando si tengo algo que te puedo enseñar. Sí, yo encontré un pie Baracus bootlegón de plástica soplada, super Por, bootlegón. Y creo ¿qué encontré? Creo que encontré un Galaxy Warrior bootleg, un coche de Majoret y un par de Masters. Un par de además, Masters. genial. Sí, Genial, genial, ¿no? eran Sí. sin arma ni nada, pero el tío me cobró como 13 euros, que es una tontería, de verdad, una tontería. No, pues Así que, genial, sí, como comentas, vienes mucho también a España, ¿no? Solías, y me comentaste que estuviste también visitando aquí Córdoba y familia, genial, genial, ujú, fantásticas piezas. ujú, Oye, ujú. ¿y alguna red donde te puedan encontrar, te puedan compartir a lo mejor alguna pieza o te sigan en tus redes de Instagram? Fabrizio, si lo pudieras comentar para todos los seguidores de Antonio Ujú. Tosh Channel que nos están preguntando, ¿dónde pueden ver algunas de tus piezas de tu colección, algunas figuras? No Claro, sé si si tiene puedas. alguno, amigo de México, si tiene alguno, los amos, también se nos está completito, sueltito, baratito, bonito, están por aquí, estoy por aquí. Genial, Bonito, pues como bonito, baratita. sí, se dice en México bonito, barato, bonito y barato. Bonito, barato. Genial. Come, mi Exacto. amigos, como mi amigo mexicano de Tijuana, los Eternia Pimp, dicen Ah, siempre Chenia Pim, sí. la El rey, basurita coquetona, basurita basurita coquetona. boquetona, ¿no? Saludos para el rey Randor también, ¿no? Un fuerte Sí, abrazo. sí, Eso. me amigazos. Ah, sí, Sí, una excelente persona. el Tenda Vianeo en Instagram, el Tenda Channel en YouTube. Como explicaba Genial. antes, mi canal, bueno, mi Instagram tiene un poco de todo, entonces puede ser, hay cosas, algunos posts políticos, un poco, ¿sabes? Es un, eso, o sea, que a uno puede gustarle o no gustarle, pero bueno.
Y por YouTube puede ser que creo que voy a hacer, no sé si voy a abrir un otro canal o empezar a hacer vídeos. Pero mi canal no es muy grande, ¿no? Lo hago como hobby, ¿no? En el último año o dos he empezado a improvisar, ¿cómo se dice? Improvar, no, espera, es en español. Improvar, a ver si mi calidad de los vídeos empieza a ser mejor, ¿vale? Así. Sí. Genial. Empecé el último años o dos. Antes Pues era un poco, es un hobby, ¿sabes? Yo no gano dinero, no tengo monetización, tampoco la quiero, porque, sí, esto, hablando de personaje preferido, wow, Skeletor, Skeletor. esto, eh, porque lo hago por hobby. También yo no vendo, ¿sabes? Yo no vendo, es cambio, regalo. No, para mí es un hobby, Te no la es, no pasas, es un... te la pasas bien, ¿no? Lo disfrutas, lo tratas de deleitar, saborear esas figuras fantásticas, ¿no? Que es lo importante. Claro, claro, del- es un hobby. Pues, tengo suerte que mi esposa me soporte, ¿sabes? Y Sí, te iba a entonces, comentar qué piensa tu esposa del coleccionista que tiene al lado de la pareja. a veces que hablo de juguetes se pone un poco otra vez, otra vez. No, pero digo, eso sabe que para mí, te digo una tontería, el mundo se ríe cuando le digo. Habría un meme o un Instagram, pero es verdad. Había chico que antes de ir a dormir se está limpiando los dientes y se va en el cuarto de juguete a mirar su colección y después se va a dormir. La gente se ríe. Cierto, cierto, Pues es cierto, verdad, cierto. Pues porque para mí, un saludo para tu esposa y la verdad que es cierto, igual que mi esposa, igualmente. le agradezco y también que nos apoyen y también comprendan esa fascinación por lo que viene siendo las figuras vintage, los Ujú. coleccionables, ¿no? Los Claro, recuerdos. es un hobby, ¿sabes? Sí, Hay veces que ahora todos los precios han salido porque todo el mundo se va por la tienda de segunda mano y vende por eBay. Esto me molesta casi, ¿sabes? Y como la nueva sí, temporada de Man Skeleton nunca se puede conseguir en la tienda porque se lo compran todo y se lo vende por eBay. Digo, hombre, cierto. a mí un poco me molesta, ¿sabes? Para mí es un hobby, te digo. Cuando me voy a Chicago Toy Show, me salgo con mis $200, 300, lo que es, y voy mirando, comprando, y a veces que regreso con pocas cosas, a veces que regreso con 100 tonterías que valen 3 euros, o a veces que regreso con 4 cosas que valen 50 o $100, ¿sabes? Eh, Perf- para mí es un hobby. Tengo aquí, por ejemplo, de España, ahora me recuerdo, mi primo me mandó su castillo de Grey School, esos Snake Mountain, el que él tenía cuando era chico en España. Me la mandó por Wow, correo. fantástica pieza, sí, 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 la sé cuál es. Y Fabrizio, ¿alguna pieza en la que tú estés pensando buscar, cazar próximamente, que tengas a la mira esa figura? ¿Cuál puede ser, eh, cuál puede ser la lo, pieza que estés lo nuevo buscando? de Iman, la nueva temporada de Iman, de Ah, oh, Masters, sí, sí, sí. que tengo dos ahora mismo, pero estoy esperando la figura. Dice que ahí va a salir la semana que viene. Y hay una figura nueva de Punisher con la moto, con una motocicleta, que está muy, muy chula, de verdad. Y de Masters, variantes, variantes. Sí, siempre busco variantes europeas, ¿sabes? Aunque los precios son tontos, ahora como ahora son una locura. Pero bueno, te explico. Hay veces que encuentro, estoy en un par de comunidad de coleccionistas españoles en Gen- WhatsApp sí, y algo se está moviendo. Yo tengo un buen amigo que se llama Sebastián, que vive en Suiza. Sebastián, un saludo. Que me ha vendido por un precio muy bueno alguna Galaxy Warriors y ahora me está mandando más Galaxy Warriors, un par de bootlegs españoles. Y hay que conocer gente, ¿sabes? Si tú eres una persona buena con todo el mundo, te retorna, como un boomerang, ¿sabes? Por eso te digo, perfecto. si tengo alguno extra, tú me dices, mira, tiene no, un extra esqueleto no, esto me lo quedo todos. Si tú quieres un extra y menos algo, digo, bueno, te lo mando, no, yo no hago nada con él, ¿sabes? Por eso Claro, te digo, ¿no?
Genial. Y eso es fantástico. Te agradezco compartir tu colección con Antonio Toy Channel. La verdad, Fabricio, te lo agradezco de todo corazón. Y yo creo que todos los coleccionistas lo están saboreando, apreciando todas estas magníficas piezas. Y no me queda más que agradecerte de nuevo. Y vamos a tener a Chance Priest, amigos, en unos momentos, en el cual desde Texas también se va a poner en contacto con nosotros hasta España. Vamos a tener esta transmisión fantástica y nos va a ayudar también a traducir para todos los amigos de habla hispana, Fabrizio. Es así que vamos a estar los tres compartiendo y disfrutando, y lo más importante, que vamos a tener los juguetes antiguos, ¿vale? No me queda más que agradecer a Chance Priest, ladies and gentlemen, Mr. Chance Priest, the master of master. Thank you very much, Chance Priest. How are you? Hey, good. How y'all doing? Not too bad, not too bad. About yourself? Good. Why? How are you, Mr. Chance Priest? Busy all the time, man. If I ain't collecting it, I'm making it. Oh, perfect. No, pues it's a pleasure and talk to you and you Arty Toys. A ver, Fabrizio, este Jano Chance Priest siempre ha vivido en Texas o ha vivido en algún lugar, para que lo conozcan un poquito los amigos de Latinoamérica, lo conozcan. Él es nacido y siempre ha vivido en Texas. He was asking if you always live in Texas, you live somewhere else before. No, I've lived in Texas my whole life, but we've lived in different parts of Texas. I grew up a lot, San Antonio down to the border area, okay. And then East Texas mainly. Dice que ha vivido en parte distinta de Texas, San Antonio, en los que está cerca de la frontera del este. Yeah. Genial. ¿Y qué es lo que le gusta coleccionar a Chance Priest? What you like to collect? What you would like to collect? Oh, I literally collect any toy I like. I don't really, I don't put any limits on it. I have a huge collection, and man, if I see it and I like it and it turns me on, I buy it. You know. Dice que colecciona lo que le gusta, lo que él le gusta, todo lo que él le gusta. Si ve algo que le gusta, lo compra. Genial. ¿Y su figura favorita, cuál podría ser? What is your preferred action figure or? Probably my favorite stuff is the Masters of the Universe, and really I like the Masters of the Universe knockoffs better, just because the artistic aspect. I like folk art. I always have growing up, especially growing up around Mexico and seeing all the Mexican folk art. So to me, bootlegs always remind me of folk art. So that's why I like them. Dice que le gusta la Master Universe, sobre todo especialmente los bootlegs, porque son como una forma de folk art. Y él sin donde vive él, bastante cerca del confine con México, y le gusta el arte y el folk art, y las dos cosas se mezclan un poco, porque cuando hacen bootleg, bootleg es una forma de arte, entonces le gusta sobre todo bootleg de Master. Y genial. ¿Y desde qué año nace la pasión por los juguetes a Mr. Chance? Since when started your passion for toys, collecting toys? Oh, you know what? I always have. I started, of course, as a kid, we had toys, and I never quit, even through high school, girls, all that stuff. I've had a pretty wonderful career doing different things, and I've always collected toys. I've always loved them, always. It says even it's always like en inglés. Sorry, español. Él dice que always, siempre ha tenido la pasión por el juguete, también cuando estaba en la escuela más grande y mezclaba dos cosas, chicas en juguetes, y es una pasión que él siempre ha tenido. Genial, fantástico, great. ¿Y qué opina? Ya dijo del bootleg mexicano y del bootleg español. ¿Qué opina? What's your opinion about Spanish bootlegs? Or Spaniards, whatever. From Spain or Mexico? Spain.
Spain. Oh yeah, they're some of the best. Spanish toys are some of my favorite toys that I really never saw any until eBay, maybe 15 years ago, and I started seeing all the different stuff, all the different things I could get from Spain, and I love the twist. Is it Pim Pam Perry over there? I like the guns and all that stuff like that. Yolanda. All those, I can't remember all the companies, the names escape me, but yeah, I just love all the different little things and even the cards and stuff from Spain. Speaking of which, perdona, explicando algo en inglés. If you ever go to Spain, there's I'll send you the link at the place. I did a small video on my Instagram. There's a friend of mine that actually did a tour of it. There's a museum of the toys, Museo de los Juguetes. I can't remember the name of the town in Spain. It's very close to Córdoba. And actually, the town where they filmed one of the arena scenes of Game of Thrones, when the dragons flying down, the dragons are flying down and saving Khaleesi. They use that arena for filming it. And there is a museum. You can see all the toys from the 50s to the 40s, even before that, until now. Okay. No, so estaba explicando. Él dice que le gusta todo de España, sobre todo de las cosas de Yolanda, las armas, sobre todo que tenía el twist un poco de bootleguitos. Y le estaba explicando a él, lo siento, no quería interrumpir el live, que en España, él está explicando, hay un museo de juguetes cerca de Córdoba. No me recuerdo el nombre de la ciudad. Es la misma ciudad donde filmaron el Trono de Hierro, el Game of Thrones. Sí. Hay un museo que Javier, el Dragón Dorado, mi amigo, ha hecho un video tour. Es un museo magnífico. Si tiene suerte de ir en España y tiene todo de los años 30, 20 hasta el 90. Hay juegos, videogames, hay juego de mesa, póster, comidas, la caja de la comida. Entonces, un flashback. En Estados Unidos hay también bootleg. Si le puedes preguntar a Fabrizio. Do we have bootleg? Or knockoff figures? Do you knockoff figures or vintage bootleg figure in the United States? Do we? Yeah, usually you see them at the dollar stores, or not anymore. Everything now is terrible. But back in the day, you could get them at the bootlegs were at Woolworth and stores like that, and then at the flea market. Of course, like I say, growing up in South Texas, around San Antonio, I'd go to the flea market every weekend, so I would buy bootlegs from Mexico like crazy. Yes, I'm assuming is that true? Le voy a explicar, le voy a hacer una pregunta después conectarla. Is that true that the Galaxy Warrior you were able to buy Galaxy Warrior like one of these stores you mentioned before? They were mostly in Yeah, Woolworth had Galaxy Warriors. TG&Y, there was Wins. A bunch of stores had them. Okay. Le estaba explicando dice que había bootleg, ahora no más. Estaban bonitos también, eran sobre todo tiendas pequeñas, ¿sabe? Cadena pequeña. Yo le pregunté dónde se vendía Galaxy Warrior. Él me estaba explicando las dos tiendas, porque Galaxy Warrior era como en Italia, que lo vendían por la gente que no podía comprar Master Universe, ¿sabes? Genial. Y para preguntarle, sabemos que tiene una manufactory de arte toys. ¿Por qué nace eso? Su arte toys, sus magníficas piezas que él hace homemade. Que nos explique un poquito del por qué nace el crear una fábrica de juguetes. He said you manufacture your own toys. Well, we know that, but they're cool. He said where it come from? Where it come from? The idea and the passion. I gotta buy one of these days or something. But this says where it come from? The passion and the idea to open your own company and make your own toys. It was real interesting because I was a lawman, and I had a dream in 2008 of an idea for comics, toys, and a movie, and it was an idea, and I woke up, I started writing it down, I started drawing, and between 2008 and 2012, I really worked a lot of ideas, stories, and drawings, and I really didn't know I was an artist. Like I didn't know I could really draw or sculpt. I've never even sculpted anything,
And in 2012, I said, yeah, I tried to hire people to do it. And finally I said, no, I'm just going to do it myself, because I had so much trouble getting the right people or to understand what I was thinking. Ujú. And so I just did it myself. And it's been like crazy passion with me for over 10 years now. Ok. Él dice que no era su trabajo inicialmente. Él tenía la idea de hacerlo, la gana de hacerlo, pero ha intentado de preguntar a algún artista de hacer las figuras, pero no ha tenido suerte. Entonces al final dice, mira, lo voy a hacer yo mismo porque para él es como un arte, ¿vale? Y ahora sí es el hombre que hace todo y ya está. Do you do the artwork and everything, right? I do. Dice, él hace también el arte del paquete, de todo. Creo, Sí, perdona, sorry. sí, yo soy un fan de su arte, de su trabajo, de lo que hace James Springs. Son magníficas las figuras, las piezas son great, very great. Y yo quiero decir, ¿él en qué se inspira para hacer su arte toys? Monsters, special, ¿en qué es lo que le encanta a él hacer para crear esas figuras? Where is the inspiration come from for your figures? You know what I mean? Space is horror. What do you get? Like where do you get the inspiration from? Really, all it comes to me strange. It comes to me in like little scenes of a movie. Like I'll see this monster or this character fighting this character, and from there I start building a story on it. And really, it's just from all the years of all the different movies and all the different toys. And I really take the stuff, everything that I love the most, and I combine it all together. Like there's space and there's fantasy and there's even Western stuff. I mean, it's a big story, it's a lot of characters. Es que es como una película, ¿no? Tiene una idea y va pensando las dos personas que está combatiendo. Y se imagina ¿sabe? La escena y desde aquí, de esta idea, él va haciendo el design por la figura, ¿sabe? Hay de cowboy, de espacio, de todo. Fantastic. Well, congratulations. It's the very best figures. I like it so much. And también, ¿cuánto tarda en hacer una figura? How long the time the Hunt made the figures? How long does it take to make a figure? It depends. When I first started, I didn't know what I was doing, so it took a long time. I'm getting better. I get, it goes slicker. Sometimes you make one and everything goes right, and you do the molds and you put it all together and it comes out great. And then sometimes it doesn't. You have to go back from scratch and redo the whole damn thing and do it all over again. But right now, because we've increased the size of everything, like in our production right now for our production figures, we can make we can cast around 400 figures a day, somewhere between 300 and 400 figures a day. And then there's a lot of cleaning involved. You have to clean them up, and then you have to prime them, prep them, get them ready for paint, and it's a long process. It's about 15 steps from start to finish. Yeah. Dice que es un lungo que tarda mucho, son 15, no sé en español, steps, 15 capítulos, ¿vale? De producción diferente. Y él dice que va a tardar bastante, que limpiar la figura, el artwork y todo. Hay mucha producción por atrás. Y nada, ¿cuál es el website? ¿A qué se podemos preguntarnos, no? Genial. Y para todos los seguidores de este canal y coleccionistas que se quieran conocer más estas figuras, ¿dónde puede comprarlas? ¿Dónde pueden conseguirlas? ¿Dónde pueden contactar a Change Price? Si nos puede decir el costo de las figuras también. Okay, so if the people want to purchase the figure, do you have a website? Do you have a price range on the figures? Well, what I do is I work it in releases. So like we'll get a series of figures together. Like this was our first release and it had 6 figures on the back. And I sell them. You can buy one or you can buy a whole case, like you get the whole set. And they're $40 a figure, and in the package. And but the thing is I didn't realize the demand was going to be so big. So
we do a release of so many figures that we know we can make and get out, and usually it sells out. The last time we sold out 700 figures in about 5 minutes. Wow. So yeah, so we don't have any extras to sell. So we're at a point where I can't have any out for sale. You just have to find us on Instagram. I release everything through my Facebook page, which is Priests, Monsters, Aliens, and Superheroes, and that's where everybody goes to I gotta follow that one too. Okay. Dice que because I want to buy something eventually. Okay, we'll get you some. We'll get you some. Something with a skull. I'm obsessed with skulls in general. So anyway, él dice que prácticamente la figura que hace le puede ser like you said 400 a day? 400 a day? You said 400 a day, right? Yeah, when we are in production, we usually cast anywhere from 300 to 400 in one day. Okay. Dice que puede hacer desde 300 400 figuras al día. La última vez que ha puesto 700 figuras por fuera, ha vendido en 5 minutos. Se acabaron en 5 minutos. Entonces, fantástico. Por esto le estaba preguntando que un día tengo que comprar algo, yo también. Sí. Todos tenemos que comprar figuras. Todos tenemos que comprar. The paintwork takes weeks, though, to do all the painting. Okay, dice que la pintura va a tardar semanas. Yeah, weeks and weeks to get all the because everything's hand painted. You know, like kind of Sofubi style. Yeah. Es como el japonés, estilo japonés, que se pinta, un tío que pinta, and no son todo, and they're not all the same probably, right? The color is not the same skin. En capas, sí, ¿no? Yeah. No, because like there could be anywhere from 4 to 5 of us painting, and everybody has their own style, you know, so they do their own thing, you know. Yeah. Perfecto. Sí, te escucho, Fabrizio. No, digo que está explicando que dice que también lo que está preguntando a él, que por supuesto, si hay distintas personas que lo pintan, hay distinto estilo. Entonces, nunca va a encontrar las mismas figuras. You're never going to find the same figure, probably. All of them are going to have a slightly different. Oh, for sure. Wow, it's very important. Oh, good. ¿Nos puedes mostrar algunas figuras del Arte Toys? Algunas figuras que tengas por ahí, Change Priest? ¿Podemos verlo? Can we see some of your figures? Can you show us some of your figures? Yeah, I mean, there's y hablarnos un poco sobre ella, sí. There's one of the first ones that's Skullum, you know. I painted him, and I go a little overboard when I paint. I try to do him as, you know, probably a little more like a little masterpiece, you know. This is one of the new ones right here. Wow. And that's cool. Great. Son nuevos, es uno de los nuevos. Yeah. Wow, ese es de los nuevos modelos. Wow. There's one of the. Nice. Wow. Fantástico. Fantástico. Can you open the packaging? Que le pregunto si el paquete se puede abrir y cerrar. Sabe que alguna tienda lo hacen. Sí. Can you open and close the packaging, or once you open, you know, some company do that? I'm old school, man. You got let him buy 2. Let him breathe. Compren dos. And we have uno para abrir, uno para guardar. Too. So that's the comic with all the story and all the characters. And... Oh, el cómic también tiene un cómic. Wow. ¿Lo puede ojear un poquito? Puede para mirarlo. It has a. Wow. So it doesn't come with you gotta buy it separate, right? Wow. Yeah, it has a coupon, but you have to cut it. Old school. Dice que hay que cortarlo en orden de tener un cupón, un bueno para descuento, más tienes que cortar el periódico como se hacía una vez. Y también la figura tiene que romper la caja, porque es como sí. Cool, sí. Great. Fantástico. ¿Tendrá alguna otras más figuras que nos pueda ir mostrando? Do you have any other figures that you can show us, or? Well, you know, there's some of the ones that I release. I'm actually sitting at one of my paint tables. Okay. I have limited release monsters where I do like 20 or 50 or something like that. Here is one of the newer monsters. And, wow, fantástico. Ese es más grande, ¿no? Yeah. So you can see like. Wow. Yeah, he's big, but then these aren't really painted yet. These are partial paints, but there's another monster. You know, you can get him, and they come in different types of boxes. That
they'll come in like clear boxes. It's the new line, no? Stickers, new line. Sí, yeah. nuevo, sí. Like I said, it encompasses everything. So there's like one of the robots, the new robots. Wow. Wow. Es un robot. Wow. Mm-hmm. And está muy padre. There's a new. He's got a bloody nose, so he's a variant. Okay. Dice que no es una variante porque tiene la sangre del naso, que le rompió el naso. En la nariz, ¿no? En la nariz de Nabs. Una variante. Wow. La variante con la nariz rota. Genial. Y una pregunta también. La pasión por los juguetes, Mr. James Priest, ¿también la comparte con la familia, con algún familiar? No sé si nos pueda... It says is the only one in the family, in your family, of your relatives, whatever. Is you the only one that likes toys, or you got somebody else, your wife, your kids, your nephews, or? Well, my family, my dad was a rancher, so he he don't know toys. He gave you a gun and said go hunting. That's it. That's the way I grew up. But my mom, she didn't like toys, but she liked me. She liked how happy they made me, so she bought me toys. And now I have three sons and a daughter, and they all like toys. So. Okay. Él dice que el padre era un ranchero, cowboy, ¿cómo se dice? Entonces nunca le compré un juguete, pero la madre, un vaquero. La madre era la madre que le compraba juguetes y a la madre no le gustaba el juguete, pero le gustaba que él tenía un buena, ¿cómo se dice? Tenía que le gustaba jugar con esos. Sí. Y él dice que tiene 4 niños, 3 niños y una niña, y toda la familia parece que le gustan los juguetes también. Oh, guay, qué importante. Sí, también como Antonio, también a toda mi familia nos encantan los juguetes vintage. Qué guay, que eso es muy bonito compartirlo juntos. Pues no, también alguna red donde puedan encontrar a Chen Springs, tiene Instagram, tiene canal de YouTube, aunque lo dejaremos aquí abajo. Todos los datos para que puedan entrar al canal de Chen Springs en YouTube o en Instagram, que nos diga las redes que tiene, a ver si nos puede decir dónde lo podemos localizar. Dice, dice. He's asking. I'm gonna start speaking Italian in a few minutes, probably. He's asking. Capisci. Yo entiendo 60%, pero. Por ciento. Hable más despacio, hombre. Ok, perfecto. Sí. Genial. And it's what's the question? Okay. I was asking you, what are your social media? What are you as far as social media? Victory Comics LLC. You can find me everywhere through Victory Comics LLC. Okay. Dice, puede buscarlo como Victory Comics LLC. En todos los social media. ¿Tiene también canal de YouTube o Instagram? Yeah. Perfecto, pues ya saben todos los amigos coleccionistas, seguidores del canal de Antonio Toy Channel, dónde pueden encontrarlo, y más que nada es un fuerte abrazo y un saludo, y no me queda más que agradecerle a Chen Springs, a Fabrizio, y despedirnos para el siguiente video. Un agradecimiento. Thank you very much, Mr. Chen Springs. I'll talk to you. It's a pleasure. Thank you. Gracias, Fabrizio. Gracias, Fabrizio, por estar aquí también y ayudándonos a traducir toda la conversación con Chen Springs. Muchas gracias, y compartiendo también tu magnífica colección y pasión por los juguetes vintage. Muchas gracias a los dos. Thank you very much a los dos, y hasta el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Se despide su amigo Antonio Toys. Saludos, amigos coleccionistas.